Te voy a contar algo que mi abuelo solía repetir cada vez que nos sentábamos a platicar por las noches. Él fue trailero durante muchos años, de esos hombres duros que conocieron la carretera como la palma de su mano. Pero había una historia que, cada vez que la recordaba, se le notaba el temblor en la voz. Y créeme, no era un hombre fácil de asustar. Decía que una noche, hace ya bastantes años, le tocó salir de madrugada con su camión lleno de carga. Era una de esas noches pesadas en las que el viento sopla raro y el cielo está completamente negro, sin estrellas, sin luna, solo oscuridad. Llevaba rato manejando cuando, en un tramo solitario de la carretera, alcanzó a ver algo a lo lejos. Al principio pensó que eran luces reflejadas o tal vez una persona caminando, pero mientras se acercaba empezó a distinguir una figura, una mujer, vestida completamente de negro, parada al borde del camino. No se movía, solo estaba ahí, inmóvil, mirando hacia el camión que se acercaba. Mi abuelo, como muchos tráileros, tenía la costumbre de ofrecer aventón cuando veía a alguien solo en la noche, así que bajó la velocidad. Pero algo, no sabía qué, lo hizo dudar. Sentía un escalofrío recorrerle la espalda. No sé por qué, pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Solía decir. Aún así, la curiosidad pudo más. Detuvo el camión unos metros más adelante, encendió las luces interiores y miró por el espejo retrovisor. Pero cuando volvió a mirar al camino, ya no había nadie. Se quedó un momento inmóvil, con las manos en el volante, intentando convencerse de que tal vez la mujer había cruzado al otro lado o se había metido entre los arbustos. Sin embargo, el aire dentro de la cabina se sentía pesado, como si algo invisible lo estuviera observando. Decidió arrancar otra vez y justo cuando iba a cambiar la velocidad, sintió un golpe leve en la parte trasera del camión. No fue fuerte, pero lo suficiente para hacerlo frenar. Bajó linterna en mano y caminó despacio hacia atrás. No había ni un alma, solo el sonido del viento y el ruido de los grillos. Juraría que sentí el golpe, decía. Hasta escuché cómo el metal vibraba, pero no había marcas ni rastro de nadie. Se subió otra vez tratando de tranquilizarse y siguió manejando. Minutos después, el sueño y el cansancio empezaron a pesarle. Encendió la radio, tarareó un par de canciones viejas y justo cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana, la vio de nuevo. Ahí estaba, la misma mujer, parada junto al camino en el mismo vestido negro con la cabeza inclinada hacia un lado, como si lo estuviera esperando. Esta vez, mi abuelo no se detuvo. Metió el pie en el acelerador y siguió derecho, pero no pudo evitar mirar por el espejo. Y lo que vio lo dejó helado. La mujer ya no estaba afuera. Estaba atrás del camión, dentro, mirándolo desde la ventanilla de la carga. Dijo que sintió cómo se le paralizó todo el cuerpo. No podía ni gritar. Solo alcanzó a persignarse, mientras el camión seguía avanzando por sí solo, como si el miedo le hubiera robado el control. Cuando por fin llegó a la siguiente gasolinera, se estacionó de golpe. Bajó tambaleándose y le contó al despachador lo que había visto. El hombre lo miró pálido y le dijo: «No eres el primero que la ve. Esa mujer se aparece aquí desde hace años, justo en el kilómetro donde una muchacha murió atropellada hace más de una década». Mi abuelo nunca volvió a pasar por ese tramo de noche. Decía que aunque trataba de olvidar esa mirada fría detrás del cristal, a veces, cuando el viento soplaba fuerte, sentía como si ella todavía lo siguiera desde algún rincón del camino. Me llamo Israel, y esta historia me la contó un viejo conocido de mi abuelo, también camionero de los de antes, de los que vivían más en la carretera que en su casa. Era una madrugada fría, de esas en las que el parabrisas se empaña y el silencio de la carretera te hace sentir que estás completamente solo. Mi abuelo siempre decía que esas noches huelen a susto, y aquel hombre confirmaría después que tenía razón. Venía de hacer un viaje largo, cargando mercancía desde el norte, y ya llevaba varias horas manejando sin parar. El cansancio empezaba a pesarle en los ojos y los brazos, pero le quedaba poco para llegar a su destino, así que decidió seguir. En eso, al pasar por un tramo solitario,
Alcanzó a ver algo que se movía en la orilla de la carretera. Bajó la velocidad y enfocó las luces. Era un niño. Sí, un niño, de unos 8 o 9 años, con una chamarrita azul y el rostro pálido, como si hubiera pasado frío toda la noche. Estaba ahí, parado, solo, en medio de la nada. El trailero frenó despacio, sin entender qué hacía un niño a esas horas en ese lugar. Bajó la ventanilla y le gritó: «Oye, chamaco, ¿qué haces aquí tan tarde?» El niño no contestó, solo lo miró, con unos ojos tristes, enormes, como si estuviera pidiendo ayuda sin decir palabra. Entonces, el hombre sintió ese impulso humano de ayudar. Apagó las luces altas, bajó y le preguntó si estaba perdido. El niño asintió con la cabeza, despacito, sin despegar la mirada del suelo. «Súbete», le dijo el trailero. «Te llevo hasta el siguiente pueblo y de ahí buscamos a tus papás». El niño obedeció sin decir nada. Se subió al asiento del copiloto y se quedó mirando al frente. El silencio era tan pesado que el conductor, para romper la tensión, encendió la radio y trató de sacar conversación. «¿Cómo te llamas?», le preguntó, pero no dijo nada. Nuevamente le preguntó diciendo: «¿Te perdiste?», pero solo hubo un silencio total. Después de varios intentos, el hombre se rindió. Pensó que el pobre debía estar en shock o algo así. Siguieron avanzando por un buen tramo, hasta que el tráilero notó algo raro. El aire dentro de la cabina se había enfriado demasiado, tanto que su aliento se veía como vapor. Bajó un poco la velocidad y volteó a mirar al niño, pero el asiento estaba vacío. Se le heló la sangre, frenó de golpe, bajó la linterna y empezó a revisar todo el camión. Debajo del asiento, detrás de la cabina, incluso entre la carga, pero no había nadie. Pero lo vi subirse. Lo vi sentarse aquí junto a mí, juraba, pero no podía explicar lo que había sucedido. A los pocos minutos, otro trailero que venía detrás se detuvo al verlo estacionado en plena carretera y bajó a ver si necesitaba ayuda. El hombre, todavía temblando, le contó lo que había pasado. El otro lo escuchó en silencio, hasta que al final le dijo con voz seria: «No eras el primero, compa. Ese niño se aparece desde hace años. Dicen que murió en un accidente. Justo en este tramo, se sube con los que pasan y desaparece antes de llegar al pueblo. Desde entonces, aquel trailero nunca volvió a recoger a nadie en la noche, por más inocente que pareciera. Decía que todavía, cuando manejaba solo, a veces sentía como si alguien respirara justo detrás de su asiento». Me llamo Miguel y llevo más de 10 años trabajando como trailero. He recorrido rutas largas, solitarias, y creía que ya nada podía sorprenderme en la carretera. Hasta esa noche, salí temprano con un cargamento que debía entregar al amanecer en un pueblo lejano. La ruta estaba tranquila, el asfalto vacío y la radio encendida solo para acompañar mis pensamientos. Todo parecía normal, hasta que decidí parar en una pequeña gasolinera para estirar las piernas y tomar un café. Fue ahí, mientras caminaba de regreso al camión, que lo vi. Mateo, un amigo de la infancia, de pie apoyado en una pared mirando al suelo. Su aspecto me hizo fruncir el ceño. Parecía agotado, los ojos hundidos, la ropa arrugada, y no decía nada. No levantó la cabeza, solo me observaba de reojo. Y había algo en su mirada que me puso nervioso de inmediato. No era la mirada de mi amigo, era otra cosa. «Mateo», le dije tratando de sonar tranquilo. «¿Qué haces aquí?», pregunté, pero no respondió nada. Solo dio un suspiro profundo, como si cargara con un peso enorme sobre sus hombros. La tensión me envolvía. Por un instante dudé, pero finalmente lo invité a subir al camión. «Vente, te llevo a donde sea que vayas». Se movió lentamente, casi sin expresión, y se sentó en el asiento del copiloto. Durante los primeros minutos intenté hablar con él, preguntarle cómo estaba, qué le pasaba, pero no dijo una sola palabra. Miraba al frente, en silencio, con esa mirada extraña que me erizó la piel. Cada tanto soltaba un suspiro largo, pesado, y yo me preguntaba si realmente estaba allí conmigo
o si mi mente comenzaba a jugarme una broma. Apenas habíamos recorrido unos kilómetros cuando sonó el teléfono. Contesté de inmediato y lo que escuché me dejó helado. La voz de Mariana, la hermana de Mateo, temblaba al otro lado del auricular. «Miguel», dijo, «necesito que sepas algo. Mateo tuvo un accidente hace unas horas. Lo encontraron cerca del pueblo, pero ya no está con nosotros». Sentí como si el mundo se detuviera. Le dije que estaba equivocado, que Mateo estaba conmigo, sentado a mi lado. Giré la cabeza lentamente y lo que vi me dejó paralizado. El rostro de Mateo, o lo que parecía él, había cambiado. Su piel estaba deformada, su boca torcida en un grito silencioso, y sus ojos reflejaban un sufrimiento que no parecía humano. Intentaba decir algo, pero de su boca solo salían gemidos guturales, sonidos que retumbaban en mi cabeza y que transmitían un dolor absoluto. Mi corazón se aceleró y sin pensar, solté el volante. Por un instante todo se volvió un caos. El camión perdió control y nos dirigimos directo hacia unos árboles al costado de la carretera. El impacto fue brutal. Todo se volvió ruido, metal retorcido y cristales rompiéndose. Cuando desperté, estaba rodeado de policías y paramédicos. Me dolía la cabeza como nunca y apenas podía pensar. Pregunté por Mateo con desesperación, pero me dijeron que estaba solo, que no había nadie más cuando llegaron al lugar del accidente. Revisaron el camión, el área. Nadie. Todavía hoy no puedo explicarlo. Si Mateo había fallecido horas antes, ¿a quién recogí esa noche? ¿Quién estaba sentado junto a mí? La sensación de terror, de que algo que no pertenece a este mundo había estado ahí, no me ha abandonado jamás, y aunque traté de seguir con mi vida, cada vez que manejo de noche por carreteras solitarias, ese recuerdo me vuelve, recordándome que hay cosas que simplemente no podemos entender. Me llamo Mario. Llevo más de 30 años manejando un tráiler y creía que ya nada podía sorprenderme en la carretera. Pero esa noche me demostró que estaba equivocado. Todo empezó un día complicado. La compañía para la que trabajaba estaba al borde de la quiebra. Los despidos eran constantes y yo temía por mi puesto. Las facturas se acumulaban, el banco había enviado advertencias, así que cuando me ofrecieron un encargo de última hora, lo acepté sin pensarlo demasiado. El pago era alto, el doble de lo habitual, y no podía rechazarlo. El cliente me dio instrucciones muy claras: llevar la carga hasta un almacén en las montañas, antes del amanecer, y no abrir el remolque bajo ninguna circunstancia. La advertencia me inquietó, pero la desesperación me hizo ignorarla. Recogí el camión en una bodega abandonada. El lugar ya daba mala espina por sí mismo, y partí poco antes de la medianoche. Al principio, todo parecía normal. Carretera vacía, tráfico escaso, la ruta conocida. Pero pronto empecé a notar ruidos extraños dentro del remolque. Golpes leves, rítmicos, como si alguien o algo estuviera intentando moverse entre la carga. Intenté racionalizarlo. ¿Será la carga, el frío, el viento? Cualquier cosa menos lo que pienso, me decía, pero no era cualquier cosa. Con el paso de los kilómetros, los golpes se hicieron más insistentes y aparecieron susurros apenas audibles, que parecían palabras sin sentido. Subían y bajaban de intensidad, como si alguien estuviera justo a mi lado intentando comunicarse de manera antinatural. Mi estómago se revolvía. El aire dentro de la cabina parecía más frío y pesado, y una sensación de malestar profundo me invadió. Algo estaba ahí, algo que no pertenecía a este mundo. Decidí parar en una gasolinera para tomar café y recuperar la calma. Mientras llenaba el tanque, miré el remolque desde afuera. Nada, todo parecía normal. Pero dentro, mi instinto me decía que algo estaba esperando. Entré a la tienda, y el cajero, un hombre mayor, me miró con cierta seriedad cuando le comenté la sensación extraña. «Ten cuidado, hijo. Esa carretera no siempre lleva a donde uno cree». No le di demasiada importancia en el momento, pero al regresar al camión, los ruidos dentro del remolque se intensificaron. No eran solo golpes, eran pasos moviéndose de un lado a otro,
y los susurros me rodeaban, llenando el aire con algo que no podía entender. Llegué al almacén, un edificio viejo y medio derruido en lo profundo de las montañas, y sentí un alivio extraño. Entregué la carga y cobré el pago, sin atreverme a preguntar nada. El cliente me sonrió como si supiera algo que yo no, y me advirtió una vez más sin necesidad de palabras. Había escuchado los ruidos. Yo asentí sin decir nada. Pero la experiencia no terminó ahí. Semanas después, en mi casa, empecé a escuchar los mismos golpes al apagar las luces. Sentía presencias detrás de mí, sombras que se movían cuando no debía haber nadie. Una noche, al lavarme la cara, levanté la vista y vi una figura oscura reflejada en el espejo, igual a la que había sentido en el remolque. Me congelé, respiré hondo y al abrir los ojos había desaparecido. Pero el miedo seguía conmigo. Desde esa noche, nunca más acepté cargas dudosas. Ni el dinero más alto vale lo que sentí en aquel viaje. No sé qué iba dentro de ese remolque, pero sé que lo que sea que era me acompañó mucho más allá de las montañas. Y a veces, cuando estoy solo manejando de noche, siento que todavía está allí, observándome, susurrando algo que nunca podré entender. Nunca había sentido algo tan extraño manejando. Me llamo Carlos. Llevo más de 15 años detrás del volante y pensé que nada podría sacudirme en la carretera. Hasta esa noche. Salí de Monterrey rumbo a San Luis Potosí, un trayecto que normalmente tomo de día, pero preferí la noche para evitar el tráfico. Al principio todo estaba tranquilo, clima agradable, carretera despejada, mi tráiler lleno de carga segura. Sin embargo, pasadas unas horas sentí un malestar raro en el pecho, como si algo pesado me estuviera siguiendo sin que pudiera verlo. Decidí hacer una parada en un área de descanso pequeña, vacía como siempre a esas horas. El silencio era absoluto, casi insoportable. Al subirme de nuevo al tráiler y arrancar, algo comenzó a pasar. El tablero del camión temblaba ligeramente. Un parpadeo casi imperceptible que me hizo fruncir el ceño. Todo lo demás funcionaba bien, pero ese pequeño detalle me inquietaba más de lo que debería. Poco después, comenzaron los susurros. Al principio los confundí con el viento colándose por alguna rendija, pero no, era algo distinto. Sonidos apenas audibles, como palabras incomprensibles, flotaban en la cabina rodeándome, susurrando muy cerca de mi oído. Cuanto más intentaba ignorarlos, más presentes se sentían. Mis manos sudaban, mi corazón se aceleraba, y un miedo que no podía racionalizar me envolvía completamente. Además, un olor extraño invadió la cabina, tierra mojada. No había charcos ni lluvia reciente, el aire estaba seco. Miré por la ventana y el desierto seguía igual, seco y silencioso. No había explicación lógica, pero la sensación de que algo no estaba bien crecía con cada kilómetro. Decidí parar en la próxima gasolinera para despejarme y revisar todo. Mientras compraba café, comenté el olor al encargado, un hombre mayor. Me miró fijamente y dijo: «A veces pasa por aquí». Hace mucho hubo un deslizamiento. Varios carros quedaron enterrados y nunca los sacaron. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo en su tono me hizo sentir que entendía exactamente lo que estaba pasando. Salí, regresé al camión y continué mi camino, pero el miedo seguía conmigo. Los susurros se habían ido, el olor también, pero la sensación de que algo me observaba no desapareció. Esa noche no dormí bien en la cabina. Cada vez que cerraba los ojos sentía que los susurros regresaban. Desde entonces nunca más me detuve en esa parada, y siempre manejo con precaución extra por esa ruta. Sé que lo que sentí no fue casualidad, y aunque trato de racionalizarlo, hay cosas en la carretera que no se pueden explicar. Nunca pensé que una carretera secundaria pudiera cambiar por completo mi manera de manejar. Me llamo Rubén y llevo más de 20 años recorriendo rutas de México de punta a punta. Creía que ya había visto todo, hasta aquella noche de septiembre que todavía me hiela la sangre cuando lo recuerdo. Salí de Veracruz rumbo a Oaxaca, alrededor de la 1 de la mañana. Como siempre, preferí una carretera poco transitada para ahorrar tiempo.
El camino era solitario y lleno de curvas. Durante un buen rato todo estuvo normal. Manejaba tranquilo con la radio encendida para no perder la concentración. Pero cuando me aproximaba a una curva cerrada, algo me llamó la atención. Un hombre parado al borde de la carretera, inmóvil. Al principio pensé que era alguien varado, esperando ayuda, pero algo no cuadraba. No movía la mano ni pedía auxilio, solo permanecía allí quieto mirándome. Seguí avanzando, intentando no darle importancia. Pero unos minutos más adelante, en otra curva, lo vi de nuevo, exactamente en la misma postura, como si me estuviera siguiendo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Intenté racionalizarlo. Quizás sean dos personas parecidas, o mi mente me está jugando una mala pasada por el cansancio. Pero no era eso. Cada curva que tomaba lo encontraba de nuevo, inmóvil, observándome desde la oscuridad. Cuando finalmente apareció en medio de la carretera, tuve que frenar de golpe. Mi respiración se aceleró. No podía distinguir su rostro. Las luces del tráiler apenas alcanzaban a iluminarlo, y lo que vi me dejó helado. Su cara estaba en sombras, inexpresiva, pero su presencia era profundamente inquietante. Me quedé paralizado, sin saber si debía bajarme o seguir avanzando. Algo dentro de mí me decía que no era buena idea acercarme. Tras lo que parecieron eternos segundos, el hombre dio un paso hacia la orilla de la carretera, como si me permitiera continuar. Aceleré sin mirar atrás, con el corazón latiendo desbocado. Cuando finalmente llegué a una gasolinera, detuve el tráiler y fui a la tienda a tomar un café para calmarme. El encargado, un hombre de unos 50 años, me escuchó en silencio y luego me dijo: «No eres el primero que lo ve. Dicen que ese hombre murió atropellado hace años en esa curva. Algunos creen que aparece para advertir a los camioneros, otros que es algo más disfrazado de él». No supe qué responder. Solo bebí mi café y regresé al camión, con un escalofrío que no me abandonó en toda la noche. Desde entonces evito esa ruta de noche, y aunque a veces al mirar por los espejos creo ver una sombra moviéndose detrás de mí, sé que no debo volver a verla de frente. Aquella noche me enseñó que hay cosas en la carretera que no se explican, y que algunas presencias no desaparecen tan fácilmente. Me llamo Octavio, y llevo muchos años manejando tráiler, recorriendo rutas que creía conocer de memoria. Nunca fui de creer en historias raras ni en fantasmas. Hasta esa madrugada. Era una noche común, haciendo la ruta de Monterrey a Saltillo. Conozco bien el camino, pero decidí tomar un desvío poco usado, uno de esos que evito por solitario y rodeado de cerros. Siempre me había incomodado, pero esa noche algo lo hizo diferente. Eran aproximadamente las 2 de la mañana cuando la vi, una luz fija en el horizonte, al borde de la carretera, donde no debería haber nada. No parpadeaba, no se movía, y algo en mi pecho me advirtió que no era normal. No había coches ni señales de vida, solo aquella luz inmóvil. Aceleré un poco para no detenerme, pero la sensación de inquietud me acompañó todo el trayecto. Al llegar a Saltillo, me detuve en una parada de descanso para dormir un par de horas. Cerré los ojos, pero la luz regresó a mi mente. Era imposible ignorarla. Sentía que me faltaba algo, que no había visto todo lo que debía. Me repetí que era solo un reflejo, o quizás una luciérnaga, pero no lograba convencerme. Al amanecer decidí regresar por la misma ruta, solo para resolver mis dudas. Cuando llegué al punto exacto donde había visto la luz, sentí un nudo en el estómago. Allí estaba una cruz blanca al borde de la carretera, oculta entre los matorrales. Me bajé del camión y caminé hasta ella. La madera estaba desgastada, y apenas se leía el nombre y la fecha. Alguien había muerto allí hacía 10 años. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Todo cobraba sentido. La luz que vi no era natural. Era el espíritu de quien había perdido la vida en ese lugar. Atrapado, buscando que alguien lo viera, que alguien lo recordara. No pude evitar sentir tristeza y un profundo respeto por ese desconocido. Volví al camión en silencio, y al mirar por el retrovisor, parecía que una pequeña luz brillaba donde estaba la cruz.
No me detuve, no podía. Esa experiencia me enseñó que algunas presencias permanecen, incluso cuando no podemos verlas claramente, y que hay cosas en la carretera que no pertenecen a este mundo. Desde entonces nunca más tomé ese desvío. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Eso me ayuda a seguir trayendo más relatos como este. Esto fue Fantasmanía. Nos vemos en la próxima historia. Buenas noches.